Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues la cosa se puso ríspida, pero muy ríspida entre Epigmenio Ibarra y el señor Ciro Gómez Leiva. Aquí les doy un entre para que vayamos entendiendo. ¿Y hoy? Hoy no. ¿Hoy? ¿Tú tienes apego al poder? No, pero ¿cuál es la diferencia? Pero yo hago, tú tienes apego, Sarmiento es apegado al poder. Esencialmente el mismo trabajo. Raimundo Rivapalacios está apegado al poder. No sé, Raimundo Todo el mundo Rivapalacios, dice Sarmiento, lo que se le da les mando la un gana. saludo a los dos. Como se decía hace tiempo y como se dijo siempre. No. Y como lo dijeron ustedes. Este país era Suiza. Este país era Suiza. Aquí había una democracia impoluta. Si me vas a llevar a la parodia, yo te digo, cuando menos por lo que toca. Bueno, pues ya los escucharon ustedes. ¿Qué le parece si la vemos completa? Porque, pues de un lado está la razón y la otra sin razón. ¿Cuál cree que usted es una o la otra? Vayamos pues a la información y escuchémoslos porque estuvo álgida la situación. Vamos a darle play. Mira, nos quedamos en la cuestión del populismo, que se ha vuelto la cantinela preferida de la derecha, que por cierto tiene raíces, es así, muy populistas, que se transformaron con el tiempo y se volvieron neoliberales, es cierto, y consideran todo programa social una limosna. Yo te pregunto, Ciro, seriamente, ¿tú crees que este país que vivimos, aguantaba sin abrir un espacio a los jóvenes, aguantaba sin atender a los campesinos, aguantaba sin atender a los adultos mayores? ¿Tú crees? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Tú crees que podía seguirse sin actuar, sin aplicar programas que son justicia social? Pero había programas para los había jóvenes, programas para que los no tenían rango constitucional. No tenían rango constitucional y tenían recursos muy magros. Muy magros. Hoy tienen rango constitucional. Hoy una parte sustantiva del presupuesto público está destinada a acciones que son en estricto sentido de justicia social y que son además elementos para descompresionar un país. Yo no sé si aguantaba, yo soy periodista, yo voy sobre los hechos. Lo que requiere este país es infinitamente más, porque lo que seguimos viendo, tú has hablado mucho de los jóvenes y qué bueno, ojalá aciertes, ojalá el tiempo dentro de 5, 10, 20, 30 años te dé la razón, que hubo un cambio de actitud, de comportamiento, de vinculación económica, social de los jóvenes por los programas sociales, pero lo que seguimos viendo es... Pues sí. Es durísimo, ¿no? Porque aguantaban, no lo sé. Que hay programas sociales, nosotros en este espacio nunca los hemos cuestionado. Su utilidad social la veremos, pero y quizá no en esta generación. Pero ¿cuál es la raíz de la crítica al populismo? Eso, precisamente, que se destina el presupuesto público para limosnas. Y el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, al menos regreso a entrevista a Roger Bartra, se la hace Roberto Zamarripa. El autoritarismo, ¿cuál? Pregúntale a Roger Bartra. ¿Cuál autoritarismo en este país? Perdón. Pero ¿por qué me lo preguntas? La oposición dice lo que le da la gana. Yo nací en un país donde al que levantaba López la Obrador cabeza decía lo que le daba la gana y dijo lo que le daba, ¿qué dejó de decir López Obrador? Nosotros vivimos la represión a los maestros, a los ferrocarrileros, a los doctores, a los estudiantes. En los 60s. No, Ciro, eso siguió. Y los 600 perredistas asesinados en solo un año en tiempo de Salinas. Y la represión y Aguas Blancas, Ciro. En 1996. Represión sancionada, como se sancionan hoy las masacres. Cayó un gobernador priista, se tuvo que ir. Sí.
Al que levantaba la cabeza se la volaban y los espacios en los medios eran nulos. No eran y nulos. no podías. No eran, pero ¿cómo? ¿Cuáles nulos? Perdón. ¿En dónde? ¿En qué medios? Dependiendo de tu conformidad y apego al poder, tenías espacio. ¿Y hoy? Hoy no. ¿Hoy? ¿Tú tienes apego al poder? No, pero ¿cuál es la diferencia? Pero yo hago, tú tienes apego, Sarmiento es apegado al poder. Esencialmente el mismo trabajo. Raimundo Rivapalacios está apegado al poder. No sé, Raimundo Todo el mundo Rivapalacios, dice Sarmiento, lo que se le da les mando la un gana. saludo a los dos. Como se decía hace tiempo y como se dijo siempre. No. Y como lo dijeron ustedes. Este país era Suiza. Este país era Suiza. Aquí había una democracia impoluta. Si me vas a llevar a la parodia, yo te digo, cuando menos por lo que toca a mi trabajo, desde finales de los años 90 hasta esta mañana, es esencialmente el mismo. ¿Tú crees? Esencialmente el mismo. Y tomamos, y aquí está una persona ya se fue. A ver, tráiganlo a Manuel Peregrino, con la que llevo trabajando 22 años. Diseñamos los programas esencialmente como los diseñábamos en los 90s. Y si revisaras, los personajes que aparecen en nuestros programas son esencialmente los mismos. Y aquí nunca se le cerró el espacio ni a Cuauhtémoc Cárdenas, a la izquierda, a López Obrador. ¿Cuándo? López Obrador fue el que dijo, yo ya no hablo con ellos durante un tiempo. Luego regresó y habló con nosotros. ¿A qué te refieres con nosotros? Estadísticamente me refiero a un hecho, a la presencia de la izquierda en los medios y de corrientes progresistas. La izquierda en aquel entonces era el PRD. Y te debo decir, no, la izquierda tiene raíces muy... Fíjate que los primeros representantes populares de la izquierda son de 1979 y los primeros candidatos de 1982. Entonces, yo sí debo reconocer una cosa, y creo que sería saludable y bueno para este país, que reconociéramos que una izquierda en México, pese a todo lo que soportó, optó siempre por la vía democrática. Y entre ellos, muy señaladamente, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. Sí. Ellos tenían la posibilidad de haber convocado un alzamiento. ¿O no? ¿Qué hizo el primero? ¿O no? ¿Qué hizo el primero? Fundó un partido político. Sí. ¿Qué hizo el segundo? Contuvo la rabia y buscar la presidencia hasta obtenerla. Y recorrer el país una y otra vez para hablar con la gente. Y así se escribió la historia y esos son los hechos, pero estar con el fantasma de lo que pudieron haber hecho. No lo hicieron. Al contrario, estoy hablando de lo que hicieron y de la deuda que tenemos. Se habla mucho del bloqueo a Reforma. Ese bloqueo a Reforma... La protesta en el 2006. Ese bloqueo de Reforma contuvo la rabia y permitió la recanalización hacia la lucha política. Una lucha política que no tenía perspectivas, porque perdías de todas, porque conspiraba todo para destruirte. Porque aquí hubo durante muchos años, una sincronía entre acciones represivas y aniquilación mediática de opositores. ¿A qué opositor aniquilaron mediáticamente? Dime uno, Epigmenio Ibarra. A todos. Dime uno, aniquilado. Andrés Manuel López Obrador. Que ganó con 30 millones empezamos de votos. Empezamos con el asunto de las ligas, con todo. No, el asunto de las ligas era un asunto que estaban sus funcionarios recibiendo Era una dinero. operación. Estaban sus funcionarios recibiendo dinero. Se burlaron y dijeron, no, es un complot. Y luego el propio Salinas de Gortari reconoció que en efecto había sido una operación. Y el único política. que quedó aniquilado ahí fue Carlos Ahumada. Después, ¿Quién más? Claro. Bejarano no está aniquilado. Bueno, Carlos Simas. Pero Andrés Manuel López Obrador, ¿quién lo aniquiló? Porque no había cómo. ¿Quién aniquiló a Alejandro Encinas? No había cómo destruirlo. Bueno. Porque resulta que... Tú dijiste, aniquilaron de aniquilamiento. Aniquilamiento mediático, sí. Te hacían pedazos. Y había campañas orquestadas para desconocer, para ignorar. ¿Televisa? O para injuriar. Televisión Azteca, ¿quién? En ese momento había un control de los medios. Hoy han cambiado las cosas. Desde el 2018. Desde el 2018 se han cambiado. Eso no es cierto.
¿Cómo no? Eso es absolutamente. O sea, vas a desconocer falso. el peso, Eso es el peso del fenómeno absolutamente electoral falso. del 2018. No, yo no desconozco nada, pero bueno, que las cosas cambiaron radicalmente en los medios a partir del 2018, esa es una enorme mentira, Epigmenio. Es una enorme no, mentira. yo no estoy mintiendo, yo te estoy diciendo, y no estoy diciendo cambiaron los medios, Sí. Están cambiando las cosas, no cambies lo que bueno, digo. entonces, Están cambiando Están las cambiando cosas. las cosas, las Y cosas luego están te dije, cambiando siempre. vas a desconocer tú, Ciro, Sí. el impacto de la victoria electoral Nunca del le he 2018, desconocido. el cambio Nunca que lo esto he desconocido. representa, el Nunca, cambio en la correlación nunca. de fuerzas que esto representa. Nunca cuando bueno. lo hemos desconocido. ¿Cuándo Entonces lo hemos hablemos de que las desconocido? cosas hoy son distintas. Sin duda. Son y dentro distintas. de 6 años lo serán y dentro de 12. No, pero bueno. Esa cosa que tú tienes de decir, este es un gobierno más, yo Este es un me gobierno parece- más, por lo pronto. Lo veremos me en parece 50 que años o hay en un 30 fenómeno años. Pero, profundo y distinto. pero ¿por qué te y voy tú a lo firmar dices un cada vez cheque que hablamos en del blanco? colapso ¿Por qué de la te voy- oposición. ¿Por qué te voy a decir que este es un gobierno distinto que va a pasar a la historia? Eso a la historia por sus virtudes. Eso Bueno, pues ya escucharon ustedes a Ciro Gómez Leiva, empecinado en que en México no está pasando nada, en que en los actos de represión los cuales vivimos durante los últimos 30, 40 años para él es algo de alguna película de Hollywood o un supuesto. Así son estos hombres del poder, los cuales no quieren reconocer que estamos viviendo unos tiempos modernos, unos tiempos históricos en los cuales hasta Ciro Gómez Leiva está formando parte de estos hechos históricos como una oposición recalcitrante a través de los medios de comunicación. Pero así son ellos, no quieren ver lo que está frente de ellos, no quieren reconocer porque sería en contra de los intereses de quien les paga a ellos. Y Ciro Gómez Leiva pertenece en gran parte su vida al señor dueño del grupo Imagen, el señor Vázquez. Bueno, Vázquez Raña era el padre, Vázquez Aldir viene siendo el hijo, el actual dueño de ese grupo, el cual se beneficiaba, pero en demasía, en los tiempos de Peña Nieto, Calderón y Fox. Los últimos tres, Vázquez Aldir fue hasta, pues, dado una concesión de televisión, la cual ya conoce usted, y por supuesto, 12 ferezos, los cuales cobraba inmensas cantidades, a lo cual Andrés Manuel López Obrador lo sometió a que cobrara lo que es de Dios. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se le olvide darle like, suscribirse al canal, ya sabe que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Si está en Facebook, manita arriba, comparta. ¡Vámonos riendo!